Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología. Tercer videoexamen, Farmacología. Alumna Abad Samudio Itzel. Doctor Miguel Pérez Garzón, Grupo 3001. Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo esferas, barras, filamentos curvados y helicoidales. Bacterias gram positivas. En microbiología se denominan bacterias gram positivas a aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram, de aquí el nombre de gram positivas. Esta característica está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Son uno de los principales grupos de bacterias. Las otras son las bacterias gram negativas que veremos más adelante. La envoltura celular de las bacterias gram positivas comprende la membrana citoplasmática y una pared celular compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano que rodea a la anterior. La pared celular se une a la membrana citoplasmática mediante moléculas de ácido lipoteicoico. La capa de peptidoglicano confiere una gran resistencia a estas bacterias y es la responsable de retener el tinte durante la tinción de Gram. Estructura de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas se clasifican por el color que adquieren después de aplicarles un proceso químico denominado tinción de Gram. Las bacterias gram negativas se tiñen de rojo cuando se utiliza este proceso. Las bacterias gram negativas están encerradas en una cápsula protectora. Esta cápsula ayuda a evitar que los glóbulos blancos, que combaten las infecciones, ingieren las bacterias. Bajo la cápsula, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que las protege contra ciertos antibióticos, como la penicilina. Al deteriorarse, esta membrana libera sustancias tóxicas llamadas endotoxinas, que contribuyen a la gravedad de los síntomas en las infecciones por bacterias gram negativas. Hemo. El grupo hemo es un grupo prostético que forma parte de la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos de la sangre. Es esencial para algunas bacterias, ya que es su fuente de alimentación para poder reproducirse. Características de estafilococos. Los estafilococos son células esféricas gram positivas, por lo general dispuestas en racimos irregulares parecidos a las uvas. Se desarrollan rápidamente en muchos tipos de medios y tienen actividad metabólica. Fermentan carbohidratos y producen pigmentos que varían desde un color blanco hasta un amarillo intenso. Son cocos anaerobios facultativos, lo que significa que pueden vivir tanto en condiciones con oxígeno como carente de este. Streptococos. El género Streptococcus es un grupo de bacterias formados por cocos gram positivos pertenecientes al filo Firmicutes y al grupo de las bacterias acidolácticas. Estas bacterias crecen en cadenas o pares, donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje. La mayoría de las especies de Streptococcus son anaerobios facultativos y algunos crecen únicamente en una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono. Sus exigencias nutricionales son complejas y su aislamiento requiere el uso de medios enriquecidos con sangre o suero. Son capaces de fermentar carbohidratos, produciendo ácido láctico, y también son catalasa negativos, a diferencia de los estafilococos. E. coli. Escherichia coli es una bacteria miembro de la familia de las enterobacterias y forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales homeotermos, como por ejemplo el ser humano. E. coli es la bacteria anaerobia facultativa comensal más abundante de la microbiota del tracto gastrointestinal, en donde junto con otros microorganismos es esencial para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. E. coli además participa en la producción de vitaminas B y K. Síntesis de peptidoglicano. Los peptidoglicanos son los componentes principales de la pared celular de las bacterias. También son conocidos como sacos de mureína o simplemente mureína, y sus características dividen a las bacterias en dos grandes grupos, las gram negativas y las gram positivas. La síntesis del peptidoglicano implica más de 20 reacciones diferentes que ocurren en 3 lugares distintos de la célula bacteriana. La primera parte del proceso es donde se generan los precursores de peptidoglicano y esta ocurre en el citosol. En la cara interna de la membrana citosólica ocurre la síntesis de los intermediarios lipídicos y la última parte, en donde ocurre la polimerización de los peptidoglicanos, ocurre en el espacio periplásmico. Antibióticos.
Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales. Funcionan matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Los antibióticos se pueden tomar de diferentes maneras, por vía oral, que pueden ser pastillas, cápsulas o líquidos. Tópicamente, es decir, que pueden aplicarse en crema, aerosol o algún ungüento que se ponga directamente en la piel. También podría ser ungüento para los ojos, gotas para los ojos o gotas para los oídos. A través de una inyección o por vía intravenosa, esto suele utilizarse para infecciones más graves. Existen dos tipos de antibióticos, los bacteriostáticos y los bactericidas. Los bacteriostáticos generan efectos ejercidos por un antibiótico que dificultan la reproducción o la proliferación bacteriana. Los antibióticos bacteriostáticos no eliminan a las bacterias, pero sí las paralizan con el fin de que el sistema inmune las elimine. Los antibióticos bactericidas producen efectos ejercidos por un antibiótico que elimina completamente a las bacterias, por ejemplo, las penicilinas. El uso más remoto de los antibióticos tuvo lugar en China hace más de 2500 años. Muchas otras culturas antiguas, entre ellos los antiguos egipcios y griegos, usaban moho y ciertas plantas para el tratamiento de infecciones debido a que contenían antibióticos. El primer antibiótico descubierto fue la penicilina en 1897 por Ernest Duchenne en Francia, quien trabajaba con hongos del género Penicillium. La investigación en el campo de la terapéutica antibiótica moderna comenzó en Alemania con el desarrollo del antibiótico de corto espectro Salvarsan por Paul Ehrlich en 1909. Acción dependiente de la concentración. Son aquellas cuya eficacia se correlaciona con concentraciones séricas elevadas, ocasionando un efecto persistente y prolongado. Es decir, a mayor concentración, mayor efecto. Acción dependiente del tiempo. Algunos de estos antibióticos, beta-lactámicos, eritromicina, claritromicina, clindamicina, etc., poseen un efecto poco persistente, por lo que es preciso administrarlos frecuentemente para optimizar su actividad antimicrobiana. Esto se consigue administrando antibióticos que poseen una larga semivida o mediante la administración frecuente, incluso continua, del mismo. Por lo contrario, otros antibióticos, como la acitromicina, telitromicina, tetraciclinas, glucopéptidos y quinopristina, poseen un efecto más persistente debido a ciertas propiedades farmacodinámicas, como el efecto posantibiótico, por lo que no es preciso administrarlos con demasiada frecuencia para conseguir resultados terapéuticos. Los fármacos dependientes del tiempo presentan actividad bacteriana lenta y un corto o nulo efecto posantibiótico. Ejemplos de fármacos pertenecientes a este grupo son los betalactámicos y los antibióticos glucopéptidos. Efecto postantibiótico. El efecto postantibiótico se define como la supresión del crecimiento bacteriano posterior a la exposición a un antibiótico in vitro. Los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared celular, como los betalactámicos y la vancomicina, tienen un corto EPA, es decir, efecto postantibiótico, sobre cocos gram positivos y mínimo para gram negativos. Se muestra una tabla con la clasificación de antibióticos de acuerdo a sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Dependientes de tiempo, con mínimo o nulo efecto postantibiótico. Betalactámicos, vancomicina. Dependientes de concentración, bactericidas, con prolongado efecto postantibiótico. Aminoglucósidos, daptomicina, fluoroquinolasas, metronidazol, acitromicina, cetólidos. Bacteriostáticos dependientes de concentración o tiempo, con efecto postantibiótico importante. Claritromicina, clindamicina, eritromicina, linezolid, streptograminas, tetraciclinas y tigeciclina. Resistencia a los antibióticos. La resistencia es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Se da por selección natural o por mutaciones al azar. Para la erradicación de una infección odontógena es importante tener en cuenta 4 principios. 1. Quitar el tejido necrótico y, de ser necesario, drenarlo. 2. Inmunizar el tratamiento. 3. Considerar el tiempo de la infección. Y 4. Observar el tamaño de la infección.
Tipos de pus por color. El pus es una sustancia formada por células sin vida, suero y otros componentes. Este líquido viscoso, cuyo aspecto puede presentar un rango de tonalidades que va desde el amarillo hasta el verde, aparece como resultado de la segregación de un tejido que, por lo general, sufre algún tipo de infección. La pus amarilla y clara nos indicará cocos gram positivo. La pus oscura con mal olor, bacterias gram negativa. La pus verde con olor desagradable, bacterias gram negativas. Signos de alarma en una infección. Rápida progresión de la infección. Dificultad para respirar. Dificultad para deglutir. Espacios faciales ocupados. Fiebre. Trismo severo. Principios del tratamiento con antibiótico. 1. Eliminar la causa del problema, ya sea mediante cirugía o drenaje. 2. Utilizar antibióticos solo cuando esté clínicamente indicado. Por ejemplo, cuando se presenta fiebre o alguna adenopatía. 3. Utilizar el antibiótico específico lo más pronto posible. 4. Recurrir a medicina basada en evidencia. 5. Utilizar el antibiótico más eficaz. 6. Utilizar el antibiótico menos tóxico. 7. Utilizar combinaciones de antibióticos solo cuando sea necesario. 8. Minimizar el tiempo posible del tratamiento antibiótico. 9. Utilizar el antibiótico más adecuado y rentable. Y 10. Utilizar antibiótico profiláctico solo cuando sea necesario. Estructura de las penicilinas. Las penicilinas tienen una estructura peculiar que les confiere una actividad característica contra un grupo determinado de bacterias. Poseen como núcleo químico el anillo 6-aminopenicilánico. Su estructura comprende un anillo beta-lactámico unido a un anillo tiacilidínico. El primero es el responsable de la inhibición de la síntesis de la pared celular de las bacterias. El segundo protege el anillo beta-lactámico. Sus modificaciones pueden dar lugar a cambios en las propiedades antibacterianas. La estructura química básica de la penicilina consiste en un anillo de tisolidina A unido a un anillo B-lactámico, al que está unido una cadena lateral R. El núcleo de la penicilina en sí es el principal requerimiento estructural para la actividad biológica. La cadena lateral determina muchas de las características antibacterianas y farmacológicas de un tipo determinado de penicilinas. La estructura química de la penicilina es la que vemos en la imagen. Betalactamasas. La producción de betalactamasas es uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana. Las betalactamasas son enzimas capaces de inactivar los antibióticos de la familia betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos. Las primeras descripciones de estas enzimas se realizaron poco tiempo después de comenzado el uso de penicilinas. Con el surgimiento y uso repetitivo de nuevos betalactámicos, penicilinas semisintéticas y cefalosporinas, fueron apareciendo nuevas variantes de betalactamasas, hasta que en 1983 se describen por primera vez las llamadas betalactamasas de espectro extendido, capaces de inactivar las cefalosporinas de tercera generación. Vida media. Es el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir a la mitad de su valor inicial. Es útil para calcular cuánto tiempo tarda un medicamento en ser eliminado del organismo, cuánto tiempo tarda en alcanzar el equilibrio estacionario y la frecuencia de administración del mismo. Benzatínica. La benzilpenicilina benzatina, penicilina benzatina o penicilina benzatínica es una variedad química de la penicilina administrada por vía intramuscular para el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas. Está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la benzilpenicilina que sean susceptibles a las concentraciones séricas bajas y muy prolongadas comunes de esta presentación farmacéutica. El tratamiento debe ser guiado por los estudios bacteriológicos, incluyendo pruebas de sensibilidad y por la respuesta clínica. La benzilpenicilina ejerce acción bactericida contra los microorganismos sensibles a la penicilina durante la etapa de multiplicación activa. Actúa mediante inhibición de la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular. No es activa contra bacterias productoras de penicilasa, entre las cuales figuran muchas cepas de estafilococos.
Se cuenta con los siguientes datos in vitro, sin embargo, su significado clínico se desconoce. La bencilpenicilina ejerce una intensa actividad in vitro contra estafilococos, excepto las cepas productoras de penicillinasa, estreptococos y neumococos. Ampicilina. La ampicilina es un antibiótico betalactámico que ha sido extensamente utilizado para tratar infecciones bacterianas. El uso de este medicamento está contraindicado en personas con antecedentes de hipersensibilidad a cualquier penicilina. También está contraindicada ampicilina en infecciones ocasionadas por organismos productores de penicillinasa, en pacientes sensibles a cefalosporinas, en pacientes con mononucleosis infecciosas y otras enfermedades virales, así como en pacientes con leucemia. Amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina. Se trata de una aminopenicilina. Actúa contra un amplio espectro de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Guarda parentesco clínico y farmacológico con la ampicilina. Es estable en ácido, por lo que es adecuado para su consumo oral. En comparación con la ampicilina, su absorción es más rápida y completo. Los alimentos no interfieren en su absorción. Está indicada en el tratamiento de las infecciones debidas a cepas susceptibles de los microorganismos gram negativos y positivos. Penicilinas naturales. Las penicilinas naturales están representadas por los derivados de la bencilpenicilina o penicilina G y comprenden la penicilina G sódica, conocida también como rápida, y la penicilina G benzatina y G procaína, que han recibido la denominación de lentas o de depósito. Penicilinas semisintéticas. Las penicilinas semisintéticas son antibióticos del grupo de los betalactámicos que se obtienen mediante la modificación química de derivados de la penicilina G. Ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un inhibidor de betalactamasas que se combina en preparaciones antibióticas con alguna penicilina para vencer ciertos tipos de resistencia a antibióticos. Sulbactam. El sulbactam pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de betalactamasa. Funciona al prevenir que las bacterias destruyan la ampicilina. Amplía el espectro e incrementa la actividad bactericida de betalactámicos frente a bacterias productoras de betalactamasas. Cefalosporinas. Las cefalosporinas son antibióticos betalactámicos bactericidas, inhiben enzimas de la pared celular de las bacterias sensibles e interrumpen su síntesis. Clasificación. En la primera y segunda generación, ganan actividad frente a microorganismos gram negativos. En la tercera generación, se reduce frente a gram positivos. Cuarta y quinta generación, mejoran su comportamiento en relación al principal factor de resistencia de las betalactamasas. A continuación mencionaré precios de 5 antibióticos. Clindamicina de 300 miligramos, aproximadamente 95 pesos mexicanos. Clamoxin, amoxicilina con ácido clavulánico, alrededor de 40 pesos mexicanos. Cefotaxima, solución inyectable de 500 miligramos, aproximadamente 800 pesos mexicanos. Ampicilina, aproximadamente 45 pesos mexicanos. Y bencilpenicilina suspensión inyectable, aproximadamente 40 pesos mexicanos. Explica en una infección odontogena las diferencias entre beneficios, indicaciones y riesgos entre el uso de los siguientes antibióticos. 1. Ceftriaxona versus amoxicilina. Estos medicamentos no se pueden combinar o administrar juntos, ya que causan hipersensibilidad. 2. Penicilina benzatina versus amoxicilina. La primera diferencia en su vía de administración, la penicilina benzatina es por vía parenteral y la amoxicilina es por vía enteral. La penicilina benzatina tiene una unión a proteínas muy elevada, por lo que puede ser un problema cuando la persona es polifarmacia. Los dos tienen la misma afinidad por las bacterias gram positivas y las gram negativas. 3. Dicloxacilina versus amoxicilina. La dicloxacilina alcanza su concentración máxima en 60 minutos. Las dos se administran por vía enteral y aún así la dicloxacilina tiene una biodisponibilidad del 30% y la amoxicilina del 90%. La amoxicilina puede causar insuficiencia renal con un porcentaje del 80% y la dicloxacilina solo tiene un porcentaje del 50%. Por último, la dicloxacilina es resistente a algunas betalactamasas. 4. Penicilina versus amoxicilina. Son de la misma familia. La amoxicilina es una aminopenicilina,
por lo que van a atacar mucho a bacterias gram positivas y no tanto a bacterias gram negativas. Metronidazol con amoxicilina y metronidazol solo. Son medicamentos que se pueden combinar, ya que la amoxicilina va a actuar más en las gram positivas, mientras que el metronidazol va a actuar en las gram negativas. Se usa para infecciones apicales. Amoxicilina versus amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina se debe mandar en un principio, es necesario mandar después con ácido clavulánico, ya que esta va a inhibir a la beta-lactamasa y de esta manera la amoxicilina podrá actuar. En un niño de 6 años en las variables 1 y 2. Variable 1. Primero, eliminaría la causa de la infección, tejido necrótico, y después mandaría penicilina por 1 o 2 días, ya que en este punto las bacterias gram positivas se encuentran aún duplicándose, pero quitándose la causa de la infección y mandando antibiótico, la infección debería ceder. Variable 2. Eliminaría el tejido necrótico y vería si la infección aún es local o sistémica. En un adulto sano de 40 años con las variables 1 y 2. Variable 1. Eliminaría el tejido necrótico y mandaría medicamento. Variable 2. Eliminaría el tejido necrótico y también observaría si la infección es aún local o sistémica. En un adulto con 250 miligramos de glucemia de 40 años con las variables 1 y 2. Variable 1. Eliminar tejido necrótico y mandar penicilina por 7 días, ya que este paciente es considerado como inmunológicamente comprometido. Variable 2. Eliminar tejido necrótico y observar también si la infección aún era local o ya sistémica. En una extracción programada del 48 en un paciente sano. Mandaría antibiótico aproximadamente un día antes del procedimiento y después del procedimiento. También mandaría un analgésico. En un paciente con infección recurrente durante 6 meses con uso del antibiótico intermitente. Se observa que la infección es recurrente y puede que ya tenga resistencia a los antibióticos. De ser el caso, revisaría qué antibióticos estuvo tomando y buscaría una alternativa para tratar la infección.